Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrevista más de Industria Animación. Estoy súper emocionada porque el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante que estoy segura que te va a encantar, pero antes permíteme recordarte visitar nuestra página oficial de Industria Animación y sus redes sociales, donde vas a encontrar información súper interesante sobre VFX, videojuegos, estrenos, cursos, artistas del medio, bolsa de trabajo, escuela donde estudiar animación, tutoriales, hasta cursos gratis, ¿ok? Entonces, chéquenlo porque constantemente estamos publicando información importante, como la entrevista del día de hoy, donde, como ya saben, tenemos a Álvaro Cardoso, pero déjenme platicarles un poquito de él. Álvaro Cardoso es ilustrador digital, él es colombiano, actualmente radica en la ciudad de Bogotá y Álvaro de profesión es diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y sin embargo, cuando él finalizó su preparación universitaria, se enfocó en la ilustración y el concept art. Inició como artista conceptual en un estudio de animación llamado Oruga Touching Dreams, o también conocido como Oruga Studios, y después de mucho esfuerzo y trabajo duro y quemarse las pestañas, Álvaro logró ascender al título de director de arte, donde trabajó, ojo, con marcas como Fanta, Fiat, Coca-Cola, Danone, Nestlé y Gelanda, entre otras. Sin embargo, después de casi 3 años, decidió iniciar su carrera como freelance. En el 2014 tuvo la oportunidad de estudiar un workshop en Canadá donde conoció a su mentor Bobby Chiu, ¿ok? No cualquier persona, anótele, ¿ok? ¿Quién se ofreció? Ojo, le ofreció la oportunidad de hacer una pasantía en su estudio Imagining Studios. Entonces, imagínense la cantidad de conocimiento que tiene Álvaro con nosotros. Desde ese momento comenzó su carrera como artista independiente y ha trabajado en diferentes proyectos, desde videojuegos, juegos de rol, cómics y hasta libros. Y bueno, ya que les presumí un tanto a Álvaro, vamos a darle la bienvenida. Por favor. Gracias a nuestro público. Lástima que es programado, pero está muy cool. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, muchas gracias por tenerme. Sí, muy bien. Qué bien. Oye, Álvaro, digo, es un honor que estés aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Digo, tienes realmente una experiencia muy, muy interesante que sabemos que le vas a dar luz a mucha gente. Y bueno, tú estudiaste en la universidad y no sé, digo, aclárame si desde un inicio tú tenías como muy claro que querías ser ilustrador, pero hubo algo muy interesante. Háblanos de la oportunidad de tener a Bobby Chu como mentor. Platícanos sobre esta experiencia profesional, cuáles fueron las enseñanzas más importantes que obtuviste de él y también los retos, porque digo, es un artista con muchísima experiencia, entonces seguramente hubo algo en que medio te movió el tapete, ¿no? Platícanos sobre esto, Álvaro, por favor. Claro, pues mira, todo empezó porque yo tuve un workshop con ellos en Canadá. Era un workshop in-house de 30 días. Entonces, básicamente estábamos ahí con otros artistas de diferentes países, dos de Brasil, una chica de Escocia, y convivíamos con un artista de Imaginism Studios que nos enseñaba como todos los días y nos dejaba como tareas, por así decirlo, para completar durante el día, durante la semana. Y pues era como para elevar nuestra habilidad como ilustrador, ¿sí? Y Bobby, pues tenía el estudio como a unas cuantas cuadras de esa casa donde estábamos, entonces pues cuando tenía tiempo libre pasaba a visitarnos y nos daba una que otra lección, lo cual fue pues buenísimo. También algo que resaltar es que durante ese workshop en particular hicieron un Schoolism Live, que es como unos talleres que dictan durante 3 días, invitan a varios artistas. Esa vez estaba Paul Lassane de DreamWorks, estaba Nathan Fox de DreamWorks, Marcelo Vignali de Sony Animation, y pues fue muy chévere la experiencia porque, o sea, no solamente fue como asistir al taller, sino como ir a cenas, almuerzos, ir a las cataratas del Niágara con ellos y hablar con estas personas como de cosas del día a día, ¿sí? O sea, como conocer los hijos de ellos y hablar con ellos y ese tipo de cosas. Y una cosa muy chévere también fue, pues,
o sea, encontrarnos como en un ambiente que no fuera estrictamente arte, ¿sí? O sea, fue Ujú. como conocerlos fuera del estudio y esa relación fue la que llevó a que me invitaran al estudio a hacer una pasantía. Órale. Entonces, como hacer el internship y pues eso pues me ayudó. O sea, eso fue como, o sea, yo lo pregunté, como podría hacerlo, o sea, me recibirían y pues ellos lo pensaron por un tiempo, me dieron la respuesta como sí, nos encantaría tenerte, porque pues durante el taller vimos que tenías una excelente ética de trabajo. Entonces, pues nos encantaría tenerte y pues ayudarte a elevar tu trabajo durante el tiempo que puedas estar acá. Entonces, pues nada, yo estaba súper feliz, dichoso. Y pues obviamente o sea, es abrumador, más que nada es abrumador estar ahí, tener a alguien de tanto nivel, porque pues no solamente es Bobby, sino también es la esposa, que se llama Kay Acedera, que es una excelente artista y ella ha trabajado también, o sea, los dos trabajan como en conjunto para varias películas y eso pues o sea, me mostraron como el detrás de cámaras de cómo estaban haciendo el diseño de, para ese entonces, Alicia en el País de las Maravillas, la segunda parte. Wow, Entonces, sí. como que podía ver los diseños, ellos me hablaban de cómo era el proceso para hacer cada personaje y era, o sea, fue un momento demasiado mágico para mí, era como estar, Padre. uff. Y creo que el reto era pues mantener obviamente como el nivel, o sea, era como ellos están depositando su confianza en mí y están invirtiendo tiempo en enseñarme y pues, o sea, tenía que demostrar que podía estar ahí a la par y ganarme mi lugar. Uh, Bobby me enseñó muchas cosas y sobre todo muchas cosas que solamente aprendes con experiencia y no aprendes en academia, ¿sí? O sea, como, digamos, hablarle a ser amable, o sea, algo muy fundamental y que nadie y que pocos predican es como ser amable con los demás porque pues no sabes uno por qué están pasando o no sabes con quién te puedes encontrar. Puedes iniciar una charla con un completo extraño y ese completo extraño puede ser un director que no conoces. Ujú. Entonces, pues nada, es como si vas a una convención, procura hablar con todo el mundo, no te quedes agachado dibujando todo el tiempo, sino pues saluda a todo el mundo, interactúa con los que puedas, porque esa interacción es la que va a hacer que tu trabajo sea recordado sobre el de muchos otros. Entonces, ese tipo de cosas que realmente solamente se aprenden con experiencia fueron claves para mí. Y pues aparte obviamente de las técnicas de pintura y la consistencia que él predica, es como hay que ser consistentes todo el tiempo con esto, porque pues es la única forma de elevar el nivel. Oye, Consistencia y trabajo duro. qué padre, nos estás hablando entonces de varios puntos muy importantes. Hablas sobre el nivel, o sea, la calidad, de qué es calidad, calidad, calidad todo el tiempo, y no solamente la parte técnica, sino cuestiones personales que te ayudaron a desarrollarte como profesional, lo que deseas es ser amable, la parte de tener estas relaciones interpersonales en las convenciones, de acercarse con otras personas que probablemente en algún momento te pueden jalar para un proyecto, ¿no? Entonces, qué padre esto. Entonces, dinos, ¿tú recomendarías a otros artistas este tipo de internships o pasantías? Sí, yo creo que es fundamental encontrar más que una pasantía, como una mentoría, como Ok. alguien Ujú. que tú admires mucho y que sientas que puedes, o sea, por dicho, que tu estilo se alinee con el de esa persona y que sientas que esa persona te puede enseñar algo. Ah, creo que eso es mucho más valioso, creo yo, que, no sé, que inscribirse en una universidad porque tiene un nombre. Siento que es más valioso el nombre de un artista que el nombre de una institución, para mí, en mi experiencia. Ok. Entonces, o un estudio también sería buenísimo porque pues nada como la experiencia
del trabajo, ¿sí? Eso sería maravilloso, por ejemplo. Ok. La transferencia de este conocimiento de la experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, Bobby pues, tiene un montón de experiencias y es esta transferencia a la que tú hablas. Y entonces ahorita mencionaste la palabra de la universidad, tal cual, ¿no? Entonces, bajo tu experiencia, Álvaro, ¿tú qué opinas? ¿Estudiar universidad tal cual así institucional o ser autodidacta? Depende, depende de muchas Ok. cosas, ¿sí? Porque hay algo que es como la autodisciplina, ¿sí? ¿Qué tan disciplinado eres? Ujú. Porque, pues, digamos que la universidad te implanta esa disciplina de que tienes que entregar porque si no vas a perder el semestre, vas a perder el dinero y pues va a ser un problema, ¿sí? O Sí. sea, hay una presión ahí. Pero si tienes la disciplina y la consistencia por tu propia cuenta, la verdad encuentro que es mucho mejor ser autodidacta. Y en especial en esta época en la que, o sea, nada más en YouTube hay una cantidad de tutoriales. O sea, si es por cómo utilizar un programa, en YouTube está cómo utilizar cualquier programa y gratis. Y ya hay otros lugares más especializados. Está Schoolism, por ejemplo. Está CGMA, CG Society. O sea, hay muchas academias que te permiten aprender los fundamentos y pues ya, o sea, ya depende de ti que pongas el trabajo duro para hacerlo, ¿sí? La consistencia, hacerlo todos los días. Ok. Entonces, parte de esto para decidir si es autodidacta o estudiar universidad tiene que ver también con tu perfil, ¿no? Ser muy honesto, conocerte si voy a tener esta disciplina para seguirle o mejor voy a un lugar donde me ayuden con esta parte, ¿no? Digo, más Sí, vale. exacto. Eh, yo sigo el trabajo de un artista que se llama Dave Raposa, Ujú. que es un ilustrador de cómics, es majestuoso, es monstruoso. Lo sigo en Patreon y él habla mucho de este fenómeno. Entonces, él en una de sus charlas, en uno de sus videos decía como ser artista en estos tiempos es básicamente ser un atleta de élite. No porque estás compitiendo con otros para ver, oh, quién es el mejor artista, no se trata de eso, no es para nada eso, sino es porque tienes que estar todo el tiempo afilando tus habilidades, no solamente técnicas, sino mentales, como de conceptuales, pues, para dar lo mejor de ti. O sea, todo el tiempo tienes que estar como, ¿cómo refino mi trabajo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo, sí, como retos personales? Entonces, es algo que estás haciendo constantemente y que tienes que refinar constantemente. Ujú. Entonces, es literal como ser un atleta de alto rendimiento. O sea, estás entrenando todo el tiempo para hacer tu trabajo. Ese es tu trabajo. Competir contigo mismo, totalmente de acuerdo. Oye, Álvaro, y hablando de retos personales, por ejemplo, como lo mencioné en un inicio, tú tienes la experiencia de haber trabajado con clientes como Fanta, Fiat, Coca-Cola, Danone, Nestlé, entre otros. Y por otra parte, digo, tuviste esa experiencia, como aquí en México le decimos el mundo Godín, de estar en una empresa, pero después te dijiste, no, ¿sabes qué? Yo me quiero ir como a la vida freelance, ¿no? Entonces, platícanos en esta parte. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado fue darle este giro a tu carrera? Háblanos de las ventajas, desventajas de convertirte en un freelance. Iniciando es difícil. Iniciando sin un plan es difícil. Porque todo esto pasó al mismo tiempo que llegué a la pasantía. Pues llegué obviamente como súper inspirado después de estar rodeado de estos artistas y demás. Y pues bueno, una cosa es la realidad del país en el que nosotros vivimos, ¿sí? O sea, acá no era Canadá ni Estados Unidos. Y pues obviamente muchas cosas iban a cambiar. Entonces, pero sí tenía claro que no quería volver a un estudio, porque pues eso representaba, o sea, tiene sus desventajas, ¿no? El estudio te da tu salario fijo, tu trabajo fijo, o sea, estás ocupado todo el tiempo y recibes tu dinero, ¿sí? Freelance implica que toda esa parte que hacía un ejecutivo antes para conseguir el cliente, Ujú. para vender la idea, para vender el proyecto, para cobrar el proyecto, toda esa parte se vuelve ya tuya. Ya tienes que, no solamente eres el artista, sino eres el director, eres el
el secretario, pues, el ejecutivo, Todo. todo, ¿sí? Cuentas, todo. Entonces, al principio empecé haciendo storyboards para comerciales, comerciales para marcas grandes, para publicidad sobre todo, como marcas de arroz, marcas de Arequipe. um, pero pues sí, eso era como el trabajo que había disponible acá mientras me daba a conocer, porque el problema era ese, que, o sea, todo mi trabajo era como de oruga, ¿sí? Ujú. Del estudio en el que trabajaba y pues a pesar de que lo mostraba, pues era como sí, pero queremos ver más. Y ahí una de las lecciones de Bobby que fue fundamental para mí es hagan más trabajo personal. Sí. Y la razón de eso aplica para muchas cosas, pero es cuando tú haces trabajos personales, cualquier director de arte o editor, lo que sea, ve tu proyecto, ve tus ideas en Claro. crudo, ¿sí? Mientras que el trabajo que haces para un cliente, pues tiene la influencia del cliente, de la marca, ciertas guías que tiene o prohibiciones que tiene para hacer con las marcas, que es bueno tener ese trabajo, es buenísimo porque muestra tu experiencia y que puedes trabajar con ciertas cosas, con ciertos límites, pero es bueno saber qué puede hacer Álvaro Cardoso cuando tiene libertad absoluta, ¿sí? Eso es importante para cualquier artista, más que el trabajo con una empresa, es el trabajo personal y estar publicando constantemente. Entonces, pues yo llegué y empecé a hacer más proyectos por mi cuenta mientras salían cosas y Ujú. entrando en medio pánico porque pues los storyboards no daban lo suficiente para sobrevivir. Ajá. Pero pues ya al empezar a producir mi propio trabajo, mi propia como línea de imágenes, eso me permitió darme a conocer en otros mercados, que la gente viera mi trabajo y pues las ventajas, ¿no? O sea, tener ArtStation, DeviantArt, Behance, todo eso pues es como toda exposición que necesitas para que crezca tu audiencia, ¿sí? Obviamente ahorita hay Instagram y hay redes y demás, pero es con algoritmos y demás, que son cosas que ya van muy por encima mío, pero pues en esa época pues lo manejaba así, o sea, como solamente por esos medios y siempre teniendo mi portafolio personal al día, siempre tratando de subir algo nuevo y ya al tener como un portafolio sólido, Ujú. empecé a recibir llamadas de otros proyectos como, hey, nos gustaría hacer un videojuego, eh, que saca con el gobierno, entonces pues tenemos este dinero, nos gustaría hacer algo así, 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 como, bueno, listo, súper. O sea, yo ya tengo experiencia porque en Oruga pues hacíamos animación, hacíamos comerciales, hacíamos videojuegos, hacíamos muchas cosas, entonces tenía como un grado de experiencia bastante amplio para hacer ese tipo de cosas. Pero pues la transición es dura, o sea, Sí. iniciar como freelance es difícil y o sea, como la inestabilidad de saber si voy a tener un proyecto para el siguiente mes o no. Ujú. Uh, pero, pero pues igual también aprendes a conocerte, como bueno, mis tiempos son estos, mis gastos sobre todo son estos, entonces necesito cobrar tanto para poder sobrevivir, ¿sí? Sí, claro. Es basado en lo que pues, necesito para vivir y basado en el tiempo que le puedo dedicar a las cosas, ¿sí? Ok. Oye, esto último me llamó la atención. Entonces, por ejemplo, esta parte de cobrar, porque hay muchas personas que quieren moverse a esta parte de freelance, pero está esta parte como del miedo o la inseguridad de, ok, pero ¿cuánto debo de cobrar? ¿Cuánto vale mi arte, no? ¿Hay algunos tips o recomendaciones que nos puedas dar para eso? Claro, pues sobre todo empezando, mucha gente va a ser muy crítica o sea, como artistas grandes, y puedes verlo en Twitter todo el tiempo, como por qué cobran tan barato, por qué hacen esto, por qué no sé qué, pero pues es fácil decirlo cuando uno ya está en la cima, ¿sí? Sí, O sea, claro. mientras que cuando uno está empezando es como, ok, o sea, ah, puedo hacerlo por este dinero, que tal vez no es tan alto como quisiera, pero pues es un dinero de entrada. Entonces, pues creo que las claves realmente son como, uno, tener claro, muy claro cuáles son tus gastos Ok, y qué es lo mínimo que necesitas para vivir, ¿sí? ok.
a conocer muy bien tu ritmo de trabajo, porque eso implica, porque el trabajo es tiempo, te pagan, o sea, el trabajo que vas a hacer va a requerir un tiempo, entonces como listo, si hago este proyecto por una semana y me pagan tanto, es suficiente para cubrir esa semana de trabajo, es posible que pueda cubrir 2 semanas o 3 semanas con esa sola semana de trabajo, entonces es como un cálculo que tienes que hacer basado en tus propias necesidades, porque pues mis necesidades, por ejemplo, no son tan altas como si estuviera viviendo en California, donde todo es absurdamente caro Claro. y demás. ¿Sí? Y eso me ha permitido, digamos, tomar proyectos que no son eh, tan elevados en la propuesta económica, Ujú. pero que, digamos, la ventaja de estar en Colombia, al menos, es el cambio de moneda. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, son cosas que tienes que tener en cuenta, como, bueno, listo, o sea, tal vez no sea tanto, pero pues me conviene el cambio de moneda. Entonces, Mm. o sea, como que verlo desde muchas perspectivas, no solamente es una como, no sé, a Carla Ortiz le pagan tanto y pues a mí me tienen que pagar igual. Pues no, o sea, Carla Ortiz es una eminencia, es una chica increíble. Y pues uno tiene que empezar de algún modo. Y pues muchos clientes tienen a veces un presupuesto. Ujú. Pues la verdad mi pregunta inicial siempre es qué presupuesto tiene para el proyecto que quiere desarrollar. Porque eso también me permite como decir como bueno, o sea, tal vez con ese dinero no podemos hacer todo eso o ese nivel de detalle, pero podemos hacer otra Ujú. variación que no me consuma tanto tiempo a mí y que me permita acomodarme a ese precio. Ok. Entonces, sí, o sea, es como de balancear las cosas, como qué necesitas, qué puedes hacer y qué te puede ofrecer el cliente. ¿Y qué necesitas como lo básico, no? O sea, no irnos de que, oh, a mí me gustaría en una semana, no sé, comprarme un carro, ¿no? O sea, así como, cama, no, no te vayas ahí, estamos hablando de lo básico, ¿no? Sí, pues, o sea, ponerse metas realistas, ¿no? Ajá, O sea, sí. como necesito pagar como, no sé, el arriendo, el mercado, sí, necesito, La no luz, sé, el para gas, poder salir, ajá. sí, o sea, como, esas son cosas que uno tiene que aprender, que uno aprende a las patadas de A la adultos. mala. Sí, entonces es algo que sí recomiendo, es como estudien muy bien su ambiente y sus necesidades económicas, ¿sí? Para que tengan claro cuánto necesitan cobrar Ok. para sobrevivir, o sea, y pues ya o sea, ya con el tiempo simplemente ese número empieza a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar, y pues llegas a un punto en que puedes estar muy estable, o sea, que puedes pasar un mes sin recibir algún proyecto y estás bien porque pues trabajaste lo suficiente, digamos 3 meses de corrido, y trabajaste lo suficiente para compensar un mes de descanso, por ejemplo. Ok. Oye, y digo, esto suena como una ventaja muy atractiva, ¿no? Un mes no trabajo, pero entonces tú en algún momento pensarías volver a clientes como los que tuviste anteriormente o dices, no, yo ya me quedo como freelance forever. Ya probaste las Ah, dos sopas, entonces, ¿qué opinas para tu futuro? no, sabes que yo prefiero trabajar ¿Sí? freelance. Ah, sí, ¿Por qué? el tema es el manejo de horarios. Ah, ok, ok. Yo soy el que manejo mis horarios e inicialmente eso es un punto contraproducente porque pues uno termina trabajando más horas usualmente, pero con suficiente práctica aprendes como a maniobrar y digamos listo a trabajar y digamos como no necesito hay una emergencia familiar por ejemplo, o sea, alguien necesita que mi mamá necesita que la lleve al hospital o lo que sea, puedo ir y atender esa emergencia y regresar y terminar mi trabajo porque pues no tengo esa limitación de como tienes que trabajar en este horario y esto, ¿sí? Entonces, pues eso es importante tener ese tiempo, digamos, para uno, para la familia y pues para compartir con otras personas, porque pues no puedes estar ahí todo el tiempo encerrado. O sea, obviamente hay días, hay semanas en que no ves a nadie, sí, pero pues tienes que o sea, tienes que tener en cuenta que todo puede pasar y sobre todo, o sea, venimos de una pandemia Ujú.
donde pues mucha gente pues trágicamente falleció por esto, entonces muchas tragedias familiares se presentaron en los últimos 2 años, ¿sí? O sea, mucha gente perdió su familia por esto, entonces, y esas son razones por las que tengo que parar, tengo que ubicar mi tiempo e ir y asistir a mi familia o lo que sea, Sí. entonces, ser freelance me permite la flexibilidad del horario, me permite tomar varios proyectos, me permite escoger los proyectos, por lo menos ya en estas alturas puedo escoger como quiero hacer este proyecto o no quiero tomar este proyecto porque pues no va afín con lo que hago o porque, no sé, o porque el cliente parece alguien muy conflictivo, sí. Ujú. Eh, ¿Cómo, cómo pero identificas eso? O sea, ¿cuáles son como tus clientes? Wow, que dices, este será como mi perfil de clientes que me encantaría tener. ah, pues, pues hay, o sea, hay clientes de todo tipo, ¿no? Ujú. Pero mis favoritos son aquellos que están como dispuestos a dejarse guiar, Ok. como, o sea, al final del día si yo contrato a alguien para que haga un arreglo en mi casa, yo confío en esa persona porque él sé que sabe, ¿sí? Ujú. Pasa lo mismo, o sea, si digamos me contacta un escritor y me dice como, mira, tengo esta idea, Ujú. quiero hacer esto, pero pues me gustaría saber qué propones, ¿sí? Esa libertad de que te permitan proponer para mí es muy valiosa, Oye, porque pues, no, no, sí, termina, ¿sí? termina, termina. Ajá. Porque pues, no sé, o sea, trabajo mejor cuando llego a proponer como cosas de cero, ¿sí? No como eh, te contacto a ti, pero quiero que hagas el estilo de tal ilustrador, ¿sí? Sí, Entonces, ¿para qué me contrata a mí? ¿Por qué no lo llama a él? sí, claro. Oye, Entonces, eso. hay una frase aquí en México que dicen de el cliente tiene la razón y el cliente es el que manda, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si te ha tocado esos clientes de que pueden tener un presupuesto muy amplio, pero quieren, como el ejemplo que acabas de decir, de quiero que lo hagas con este estilo y no, quiero que le pongas más por acá o por allá. Ahí cedes, haces una negociación con el cliente o qué llega a pasar ahí. O dices, no, ya no quiero nada. No, pues, pues obviamente depende, ¿no? O sea, con clientes conflictivos me refiero a como que, no sé, o sea, como que te hacen pensar que de repente no te van a pagar, Ah, ok. ¿sí? Ajá, O ese tipo de cosas. Pero, o sea, todo es una negociación y todo es posible con diálogo, ¿sí? ok. Hay clientes que llegan como, me gustaría hacer algo como más en línea, Ujú. sé que tú lo que haces es más como digital painting, pero me gustaría algo más como tipo cómic, ¿sí? Lo podrías hacer y pues también lo veo como un reto, o sea, puedo hacerlo, o sea, puedo hacerlo Ujú. y pues es como, sí, sí puedo, o sea, y me pongo a estudiar cómo lograr el estilo que esta persona quiere. Entonces también lo veo como, o sea, todo es una oportunidad, Ujú. ¿sí? Entonces, si está la oportunidad de proponer algo nuevo, maravilloso, porque pues puedes practicar un estilo que querías implementar en algo, en un proyecto que da para ese estilo y es como, bueno, buenísimo. O el estilo que ya tienes es como funciona perfecto, excelente. O el cliente quiere, como, mira, me gusta tu manejo de color, que es algo que me han dicho mucho, me gusta tu manejo de color, pero me gustaría, no sé, algo un poquito más infantil, no tan fantasy, Ujú. pues, sino un poquito más para niños, como listo, perfecto. O sea, todos son retos y pues la verdad sí, o sea, yo soy como de tomarlos y de ser como bienvenido al reto que venga, sí. Ok. Oye, y por ejemplo, ahorita hablas como de distintos proyectos. Digo, has trabajado para videojuegos, para cómics, para libros y eso. ¿Es diferente trabajar en cada uno de ellos? ¿Y cuál disfrutas más o cuál te gusta más? Sí, pues para videojuegos he trabajado pues, juegos pequeños independientes Ujú. y, y pues acá en Colombia. Entonces el proceso es muy diferente a, digamos, una vez que trabajé para un estudio en Inglaterra haciendo símbolos para un juego que se llama For Honor de Ubisoft.
Entonces era como, bueno, la cantidad de filtros, ¿no? O sea, acá en Colombia era como presentaba directamente y era como, listo, estos son los cambios, listo, ya. Allá era como presentaba al estudio que me contrataba, el estudio que me contrataba presentaba a Ubisoft, y Ubisoft daba cambios y así, ¿sí? Entonces era como una cadena, Ajá. Entonces, eh, pues diferente. La cosa con los videojuegos y con animación es como que muchas cosas no las puedes mostrar porque quedan bajo NDA. Entonces es como muchas de las cosas que hice para For Honor, por ejemplo, están estancadas Oh, ahí. No sé si algún día vean la luz. Entonces, una, una de las cosas que tal vez no me gusta tanto de trabajar en videojuegos ujú. es que mucho del trabajo que haces muy posiblemente no se muestre nunca. Oh, ¿Sí? Y pues no está en tus sí, manos, está en las manos de un estudio mucho más grande. Entonces, es eso. Eh, en el 2019 empecé a trabajar con editoriales ujú. y saqué un libro ilustrado para una youtuber que en su tiempo no la conocía, pero pues las historias eran muy conocidas, entonces yo soy fanático del terror. Ujú. Así se va tu Entonces trabajo. la experiencia, Ajá. entonces o sea, como que la oportunidad fue buenísima y lo que me gustó fue como la inmediatez de que hice el proyecto y fue publicado eh, a corto plazo, ¿sí? Ujú. Entonces, como que también pude verlo y tenerlo como Mm. tangible, como abrir el libro y ver mis ilustraciones. Oh, Eso para mí cambió la perspectiva de muchas cosas, porque pues antes yo decía como, si ven ese comercial de Fanta en el que está ajá. ahí, yo diseñé ese fondo. Entonces la gente como, o sea que usted hizo ese fondo, como no, ese fondo lo hizo un artista 3D, lo iluminó un artista de luz, pero yo hice el diseño. ¿Sí? Entonces era como, no entendemos lo que usted hace. Pero pues digamos que con el tema editorial sí me gusta más Tangible. como ella, acá está, sí, míralo, acá Sí, claro. está. Eso es súper cool. Entonces eso me ha gustado muchísimo y pues también se ha dado la oportunidad como de hacer cómics, que es algo que me gustaba de muy pequeño, Ujú. y, pero que empecé a hacerlo y fue como, uff, esto es súper difícil, es muy difícil hacer un cómic. Pues, o sea, me pareció una experiencia difícil, pero fue muy enriquecedora, muy chévere. Y también, o sea, hace poquito terminé un proyecto editorial que no sé cuándo saldrá, pero pues cada proyecto tiene sus retos, pero sí, creo que la parte editorial me gusta mucho más en este momento, precisamente por eso, porque tu trabajo es básicamente el resultado Sí, final es completo, de eso, ¿no? sí. Tal cual. Ujú. Órale, qué cool. Oye, por ejemplo, háblanos de esta otra experiencia en doméstica. Tú tienes un curso muy interesante sobre la narrativa visual para ilustración de películas. ¿Qué fue lo que te impulsó ahora moverte a este otro lado? Eres un aventurero, Álvaro, te vas de lado a lado, freelance y todo. Y ahora te vas a esta parte como de ser como docente, de transmitir el conocimiento. ¿Qué fue lo que te impulsó para irte a este lado? ¿Cómo te sentiste con eso? Platícanos eso. Pues fue una invitación, me encontraron y les gustó mucho mi trabajo y me dijeron como, hey, ¿te gustaría pues dar un curso de pintura digital inicialmente? Ajá. ¿Sí? Entonces pues yo, o sea, yo dije como, pues bueno, o sea, no sé qué tanto pintura digital, porque pues mi técnica es muy simple, o sea, realmente no hay como una fórmula mágica para llegar ahí. Y yo utilizo técnicas mezcladas de muchos otros artistas, entonces como que no sé, o sea, no le vi tanto la gracia, entonces le dije como, mira, o sea, a la persona que me contactó le dije como, mira, yo creo que lo que podríamos hacer es algo que no veo, o por lo menos no había visto en la plataforma de doméstica en ese tiempo, era como el tema de narrativa visual, de storytelling. Y pues, como pues tú ya mencionaste, yo fui director de arte en un Ujú. estudio y pues al estar a cargo de personas, pues tienes que enseñarles cómo hacer ciertas cosas. Entonces, pues yo disfrutaba eso, como sentarme a explicarle a alguien como, mira, o sea,
las texturas de este personaje las tienes que hacer así, tienes que pensar en esto, en esto, en esto, o este motion graphics tienes que pensar en esto, cómo entra, cómo sale, cómo es la transición, o acá tienes que pensar la luz de este personaje, cómo encuadrarlo en el comercial para que sea alegre, para que sea triste, todo ese tipo de cosas. Entonces yo dije como, no, pues mira, o sea, yo creo que, o sea, pues de mis compañeros de trabajo, pues siempre me han dicho como se tiene paciencia y tiene como la habilidad de poder transmitir el conocimiento fácil. Entonces, pues, o sea, cuando llegó la invitación, pues yo dije como, sí, o sea, de una. Pero, o sea, fue un poquito estresante, porque era la primera vez que me enfrentaba con algo Ah, así y pues como encontrarme con desafíos que estaban un poquito fuera de mi alcance, por ejemplo, que el computador fallara, que estábamos en plena pandemia, por ejemplo, y al grabar, pues había gente como pidiendo cosas en la calle, entonces como que eso quedaba en el micrófono y me tocaba volver a grabar. ajá, Ah, pero o sea, el reto realmente fue como aterrizar todo lo que yo ya me tomo por garantizado en mi sí, proceso, claro. ¿sí? O sea, cómo selecciono una cámara, cómo selecciono cómo iluminar cierto personaje, cómo selecciono ese tipo de cosas que, sí, o sea, que ya son como un poquito Claro. automáticas. ¿Cómo explico eso a una persona? Y aterrizar eso fue un poquito más difícil de lo que imaginé, pero me encantó, o sea, me encantó el proceso y fue, o sea, fue muy gratificante ver como el desarrollo del curso y pues ver las críticas, o sea, es como muy enriquecedor de ver que la gente aprecia o sea, el curso que diseñé para ellos. Ok. Oye, qué padre. Hablamos entonces esto de cómo transmitir este conocimiento que ya das por automático por tu nivel de experiencia que tienes ya tan alto. Y entonces, si tú pudieras dar un consejo a las nuevas generaciones, ya sea estudiantes o a los artistas que apenas están como despegando, ¿cuál sería tu mejor consejo para poder ellos ingresar a la industria? Ya que ya pasaste por mucho. Uno, enfoque en trabajo personal, o sea, De ley. 100% es la clave del éxito. Tener claro una referencia o como una meta de lo que quieres hacer. O sea, si lo que quieres hacer es concept art, entonces como, bueno, listo, vamos a ver qué es lo que hace un artista conceptual. Entonces, muchos bocetos, muchas variaciones de escenarios, por ejemplo, si el tema es escenarios, entonces como variaciones de escenarios, cómo se hace esto, cómo sería este árbol, o sea, cómo es el imaginario de todo este escenario, de este universo o de este personaje. Entonces, como realmente es como un millaje, o sea, tienes que agregar y agregar millas a tu trabajo. Entonces, hacer y publicar sin miedo, Publicar miedo. creo que es la Ujú. cosa. Porque, pues muchos, o sea, lo digo porque yo soy en parte así, o sea, como no, esta imagen no es tan buena, tal vez no sea bueno publicarlo porque, pues, sí, Ajá. pero al final del día lo que importa es que sigas publicando y que la gente siga viendo tu trabajo porque pues entre más publiques va a llegar más fácil a la gente, ¿sí? Entonces, y tú no sabes quién está viendo, ¿sí? Hay un artista que se llama Tony Ujú. Infante y él dice que la razón por la que él entró a hacer portadas de cómics, porque él hace ahorita portadas para cómics y son excelentes, es porque hizo un fan art de una serie y lo hizo como si fuera una estructura de cómic. Entonces él decía como, esa imagen la vio alguien en este estudio de cómics y me contactó y me dijo, ¿le interesaría hacer las portadas para esto? Simplemente porque vio una imagen de él, algo que hizo como por Ah, diversión, pues, ¿sí? Entonces, pues es eso, como, o sea, él quería hacer portadas, entonces empezó a hacer sus propios proyectos, como, bueno, voy a hacer portadas de cómics, de superhéroes y demás, y pues ahorita él trabaja órale. en eso. Entonces, es algo que empecé a hacer yo también, digamos.
las últimas imágenes que he desarrollado las he desarrollado como si fueran la portada de un libro, ¿sí? Eh, Porque pues imagino como, bueno, o sea, si hay algún cliente que quiera publicar un libro ilustrado por mí, así sea una portada o que sean ilustraciones interiores, pues quiero que imagine mi trabajo en su libro, en el formato que Claro. ya es, ¿sí? Que no tenga que pensar como, ¿será que este tipo puede componer de esta manera o de aquella? Sino que pues ya lo ve ahí. Entonces, pues lo que te digo, o sea, ahorita lo que quiero es un tema un poquito más editorial, entonces le estoy Ok. apuntando a eso. Y pues ya hacer variaciones como de estilo que pues ya vendría en otra ocasión. Pues precisamente ese tipo de proyectos fue lo que me trajo este proyecto, este último proyecto que es un libro ilustrado que es con portada y con todo, y pues ha sido fruto de eso, como publicar, o sea, como proyectar lo que quieres hacer. Si quieres hacer storyboards, empieza a hacer tus propios Ok. storyboards de historias simples, o sea, no tiene que ser algo súper complejo, no tiene que ser una historia de Claro. Marvel o Star Wars o algo así, pero pues puedes crear esos Sí, claro. universos. Sobre todo cuando uno es joven, tiene una energía que es como, uff, tengo 7 personajes originales y este mundo, entonces pues listo, o sea, si tiene ese imaginario, listo, o sea, dele y haga mapas y haga de todo y cree todo y verá, o sea, este tipo de cosas van a atraer los clientes, o Y te sea, estamos hablando de mucha eh, claridad, ¿no? Para que apuntes hacia eso, ¿no? Y publicar y publicar. Me encantó lo que dijiste de nadie sí, sabe, no sabes quién te está viendo. Y eso está súper. Ajá. exacto. Hay una cosa que me enseñó Bobby Chu es buscar clientes en esta industria es algo así como pescar, ¿sí? O sea, tienes que poner tu anzuelo y tu anzuelo es tu portafolio. Entonces, o sea, tu portafolio va a traer el tipo de cliente que Ujú. quieres. Si, por ejemplo, estás en un trabajo, en un estudio y haces, no sé, haces motion graphics, ¿sí? Pero lo que quieres es ser ilustrador. Y tu portafolio es solo motion graphics. Y te preguntas por qué solamente te llaman para motion graphics, pues la razón es porque estás usando el anzuelo que no Exacto. es. ¿Sí? Entonces, si lo que quieres hacer es fantasía, listo, entonces empieza a hacer fantasía, empieza a mirar qué es lo que está así, qué es lo que funciona ahorita de fantasía. Por ejemplo, Elden Ring, el juego Ajá. de PlayStation o de Xbox, es un icono ahorita como de lo que es un juego Ujú. de fantasía. ¿Sí? Es espectacular, los diseños son muy bonitos, la creación de personajes es espectacular. Si eso es lo que quiere, si eso es lo que quiere hacer, pues entonces empieza a hacer ese tipo de proyectos para usted mismo. Ok, sí, usar entonces el anzuelo adecuado. Ok, muy bien, muy sabio esa parte. Oye, Álvaro, y aparte digo, tú tienes varios premios desde el 2014, digo, has estado ahí en la mira, platícanos sobre esos premios y cómo ha impactado en tu carrera profesional. Pues los premios que he ganado son, o sea, no son así como uff, pero para mí significan mucho. Es como un reconocimiento que, que te sube como el ánimo laboral, no sé. Que el primer reconocimiento que recibí como ilustrador fue de una revista que se llama Bacánica, que es de acá de Bogotá, pues de Colombia, y ellos organizaron como una exhibición con varios ilustradores, fotógrafos, artistas, y cada uno publicaba, o sea, hacía una imagen para esta exhibición y pues haber quedado seleccionado 2 años consecutivos ahí, pues fue muy Sí, motivador para mí. Y fueron imágenes que me consiguieron trabajos precisamente porque pues, se enganchaban mucho, o sea, se conectaban con la gente. O sea, como que había un tipo de conexión que era como, sí, o sea, yo me identifico con esta imagen, súper chévere. Y pues el reconocimiento a ese trabajo duro pues es muy gratificante. También he sido publicado 2 veces en ujú, Infected by Art, que son unos libros de concept art que hacen una recopilación de varios artistas también y pues también ha sido como
muy grato verme ahí impreso de nuevo. Sí. O sea, como, wow, increíble, o sea, súper bacano eh, compartir las páginas con otros artistas y artistas que admiro muchísimo. Es como, uff, o sea, estoy al lado de esta Sí, persona wow. en el mismo libro. Entonces, sí, o sea, como que encontrar gente que reconoce tu trabajo y que te da, o sea, pues que te da como un tipo de reconocimiento, pues o sea, es maravilloso. O sea, realmente ayuda mucho para mantener como el impulso, sobre todo cuando llegan esos momentos en que uno no se siente como tan creativo como tan bien para realizar una imagen, como recordar eso como, hey, sí, yo, pues, o sea, me reconocieron alguna vez por este trabajo, o sea, estoy seguro que ya con las habilidades y con la experiencia que tengo ahorita puedo hacer algo mucho mejor. Entonces eso te ayuda, te impulsa. Sí, totalmente. Y me encanta cómo hablaste como de que más el premio de que independientemente de que te consiga premios, digo, es para ti, para que te dé energía y hablas mucho de conectar. Toda la entrevista me has hablado de conectar de contigo mismo para saber si eres autodidacta, si mejora una universidad, conectar con clientes, o sea, ser amable, etcétera. Entonces creo que es una palabra clave, o sea, lo del portafolio del anzuelo adecuado es volver a conectar, ¿no? Entonces, esta Sí. parte, digo, ya nos hablaste de tus premios y ahorita mencionaste un poquito como esta parte difícil. ¿Cuál ha sido como tu momento más difícil o el proyecto más retador? ¿Y cuál ha sido tu momento más brillante en tu carrera profesional? Eh, pues sabes que momentos difíciles siempre llegan, o sea, como que no puedo decir como uno en particular muy atrás o algo, porque casi siempre eh, o sea, el reto más difícil es el que está por venir, básicamente, es como lo veo. Porque una vez como que superas cierto proyecto y lo ves hacia atrás, dices como, uff, o sea, fue difícil, pero pues tenía las herramientas para lograrlo. Entonces, um, el, o sea, el último proyecto en el que trabajé pues tenía sus desafíos porque, o sea, requería una paleta limitada, por ejemplo, y es algo con lo que no estaba acostumbrado a trabajar. Eh, entonces, sí, o sea, no sé, o sea, cada proyecto te pone unos retos nuevos. Entonces, esa novedad con la que te enfrentas eh, puede parecer como algo difícil, algo muy duro, pero es o sea, lo que al final te va a hacer crecer como artista, como superar ese reto. Entonces, como que, por eso te decía, o sea, yo trato de ser como muy de brazos abiertos al reto que venga artísticamente, ¿sí? Y no sé, mi momento más brillante, no sé. Ah, ¿Tus no sé, la premios puede verdad. ser? Probablemente. O cuando agarraste tu Sí, libro pues y que lo viste tangiblemente, no sé. sí, sí, sabes, o sea, ver como tu trabajo, o sea, como un objeto tangible, para mí ha sido como, sí, como el momento más gratificante. Eh, como ver sobre todo en la forma de un libro lo puedes ver como en otras personas, como que alguien más compra el libro y lo ve y se emociona por las ilustraciones. Una chica una vez hizo como un review del libro y hablaba como, como hey, las ilustraciones son fantásticas, o sea, son mágicas, como me cautivan, me meten en la historia y ese tipo de comentarios son súper valiosos para mí. Y es algo que durante el curso de doméstica también trato como de enseñar, como lo que tú dices, o sea, la conexión es importante. O sea, si tú no te conectas con algo, Ujú. no te importa. Si no te importa, pues, o sea, no es nada. Entonces, si las cosas importan para ti, entonces muy seguramente vas a encontrar, si haces cosas que te importan más bien, seguramente vas a encontrar gente que, que se conecta a ese mismo, a ese mismo elemento, a esa misma idea, y esa es la conexión que vas a buscar. No vas a conectar con todo el mundo, Sí. porque eso es imposible. Todo el mundo es diferente y todo el mundo tiene ideas diferentes, pero 100% seguro hay un grupo de gente que tiene unas ideas afines contigo.
Entonces esa conexión es importante y creo que lo más bacano y lo más valioso para mí es crear esa conexión Muy con bien. la gente. Sí, qué padre. Oye, Álvaro, se nos está acabando el tiempo. Por último, ya nos regalaste mucho sobre la conexión, los consejos, esta parte de emprender nuevos caminos, nuevos retos. Y me encantó esa frase que dijiste de el mayor reto está por venir, ¿no? Y abraza el reto. Y eso está muy padre porque es una visión muy específica que no tiene cualquiera. Pero bueno, ay, nos quedamos con ganas de más. Te vamos a hablar en invitar para la próxima, Álvaro. Pero por el momento, algo que quieras decir al final, tus redes, algún consejo, no sé. No, pues, no sé, hay que trabajar duro, no tener miedo a exponer el trabajo. Creo que eso es como, y tener una meta clara de a dónde ir. Creo que esa es la clave de ser exitoso como artista en estos Muy bien. tiempos. Excelente. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a todos los que nos vieron y recuerden visitar nuestra página y nuestras redes sociales para más información. Vamos a dejar en la parte de abajo las redes de Álvaro para que conozcan un poquito más de su trabajo, ¿va? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Carla García y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego.